Señores magistrados y contadores asistentes, buenos días. Estamos listos para dar inicio, señor presidente. Muchas gracias, doctora Elizeth. Muy buenos días con todos los participantes. Vamos a dar inicio a la audiencia programada para el día de hoy, 30 de abril del año 2025, a las 9 de la mañana. En esta oportunidad, el expediente que nos convoca es el 1034-2019-244, 2701-JRP03, proceso que se sigue en contra de Dix Willer Lipa Mercado por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo en agravio del Estado peruano. Se revista la causa. La Sala Superior está conformada por los magistrados Campos Díaz, Jadiri como integrantes, Vázquez Rodríguez como presidente de la sala y director de debates. Para efectos del registro, la acreditación correspondiente, empezando por el señor fiscal superior. Adelante, doctor. Buenos días, señor presidente, señores magistrados superiores que integran la sala penal superior de Tambopata, de igual forma a la defensa técnica y a las partes convocadas a esta audiencia por el Ministerio Público, Héctor Warren Villalba Calderón, fiscal adjunto superior de la Fiscalía Superior Penal de Madre de Dios, con domicilio procesal ubicado en la avenida Ficarral, número 427 de la ciudad de Puerto Maldonado. Gracias, señor juez superior. Muchas gracias, doctor, por la defensa técnica del señor procesado. Adelante, doctor. Muy buenos días, ilustrísimo director de debates, y lo propio a la directa sala de Madre de Dios. De igual manera, como la Fiscalía Superior concurra a su despacho, Rómulo Ochoa Segura, con colegiatura 10.551 del Colegio de Abogados de Arequipa, en esta ocasión, ejerciendo la defensa técnica del señor Dix Willer Lipa Mercado. Señor magistrado, solicito dispensa del uso del signo distintivo del Colegio de Abogados, en vista de que no la tengo a la mano en este momento, por única vez, por favor. Muchas gracias. Muy bien, doctor, no se preocupe. Vamos a pedir la acreditación del señor Lipa Mercado. Buenos días, mi nombre es Dix Willer Lipa Mercado, DNI 4150-1278. Su domicilio actual, señor Lipa. Girón, Junín, C1, Manzana C, Lote 1, Asentamiento Humano, La Florida. ¿Algún número de teléfono? 925-924692. Muy bien, señor. Muchas gracias. Ya puede apagar usted su doble. Bien. Entonces, señorita especialista, para dar cuenta de la resolución que nos convoca. Gracias, señor magistrado. Es materia de relación el auto de variación de prisión preventiva recaída en la resolución número 4 de fecha 8 de noviembre del 2024, emitido por el tercer juzgado de investigación preparatoria de Tambopata, que despacha el magistrado Jorge Raúl Caso Iquiapaza. Auto que resuelve primero declarar fundado el pedido de variación de medida de prisión preventiva solicitado por el abogado defensor de Dix Willer Lipa Mercado por el delito de organización criminal y delito de cohecho activo genérico en agravio del Estado peruano. 2. Se dispone la variación de la medida de prisión preventiva por la de medida de comparecencia simple para Dix Willer Lipa Mercado, ordenándose se levanten las órdenes de captura. Es así que en fecha 19 de noviembre del año 2024, la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Madre de Dios, representado por el fiscal provincial Dionisio Romualdo Quicaño Quispe, interpone recurso de apelación, teniendo como pretensión solicita se revoque o declare la nulidad de la recurrida y en consecuencia se disponga que se realice una nueva audiencia de variación de la medida de prisión preventiva. Mediante resolución número 5 de fecha 7 de enero del año 2025, se concede el recurso de apelación a favor del representante del Ministerio Público, elevándose los actuados a esta Sala Penal de Apelaciones, que mediante resolución número 6 de fecha 21 de enero del año 2025, señala fecha para la vista de la causa para el día de hoy, 30 de enero del año 2025, a horas 9 de la mañana, disponiendo la notificación a todos los sujetos procesales a quienes se les exhorta en el extremo sexto hagan uso de la palabra por el término de 5 minutos a efectos de fundamentar su pretensión de su recurso impugnatorio. Esta resolución ha sido notificada a los sujetos procesales, así se tiene que al Estado peruano, Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada de Madre de Dios, se notificó en fecha 24 de enero del año 2025 a través de su casilla electrónica 63585. Es todo cuanto informo, señor magistrado.
Muchas gracias, doctora. Bien, entonces, estando indicado por la siguiente especialista, vamos a preguntarle al señor fiscal si se ratifica en los términos de la apelación, doctor. Sí, señor magistrado superior, la Fiscalía se ratifica en su recurso de apelación. Muy bien, doctor. Vamos a conceder el término de 10 minutos para que pueda realizar la apelación. Adelante, doctor. Gracias, señor magistrado superior. La Fiscalía concurre pues a esta audiencia con la finalidad de que la resolución venida en apelación, señores jueces superiores, sea revocada y reformándose sea declarada infundada la solicitud, en este caso de variación de la prisión preventiva, que fue peticionada por la defensa técnica, y o en su defecto, alternativamente pedimos que se declare la nulidad porque consideramos de que concurre los vicios, en este caso procesales, específicamente al vicio de la congruencia procesal, porque el órgano jurisdiccional no habría atendido las peticiones, ¿no? Que fueron reclamadas por la Fiscalía, señores jueces superiores. Bien, en este caso en concreto, tenemos 5 hechos que se le atribuye al hoy investigado, como bien ha reseñado también el juez Acu en su resolución, específicamente en los fundamentos fácticos, en el fundamento 4.1. Se le imputa pues la comisión del delito de organización criminal y cohecho activo genérico, distribuido en 5 hechos concretos que están. Una de ellas es el aporte a la bolsa de dinero para entregar a un personal de la SUNAT, bueno, con fines de que esta contribuya, este agente de la SUNAT contribuya en los fines que la organización criminal Hostiles de la Amazonía perseguía, y este hecho se concretizó pues en junio del 2018. Y la otra, una bolsa de dinero para el personal, en este caso de comunicación, ¿no? De un medio de comunicación, en donde esta persona pues difundía información afín a la organización criminal, ¿no? El señor Blanco Roca, y hecho que acontece en el agosto del año 2019. Y los aportes de bolsa para la Policía de Inteligencia en mayo del 2018, y la proporción de las guías de transporte maderable a una de las personas que también está siendo comprendida en la investigación, a la señora Luna Guamán, con fines para que se pueda comercializar la madera de manera ilegal, ¿no? Señores magistrados superiores. Y el otro hecho consistente en el aporte a la campaña del señor Hidalgo Ukimura desde octubre del año 2018, con fines de que no se cambie el personal que trabajaba en el sector forestal y que éstas cumplan con los designios que la organización criminal tenía, señores jueces superiores, para poder concretizar sus actos de manera sistemática, que consistía en el blanqueo de la madera. Señores jueces superiores, consideramos que la decisión venida en apelación es una decisión errada, uno porque el hoy procesado, el hoy investigado, Dix Lipa Mercado, nunca ha estado recluido en un establecimiento penitenciario, ha estado con la condición de no habido, hasta ahora, está en la clandestinidad, no se conoce su paradero. El hoy investigaba a través de su defensa técnica, solicitó pues la variación de prisión preventiva, y el juzgado, sin haber analizado esta solicitud, porque la solicitud de variación de prisión preventiva debió incidir específicamente el análisis que el juzgado tenía que desarrollar es en función a los presupuestos que exigen, ¿no? Que exigen la imposición de una prisión preventiva, lo cual no ha acontecido, señores jueces superiores, y eso denota una incongruencia procesal. También consideramos que incurre en un vicio de motivación en la justificación externa, porque señala de que el delito de cohecho no podría ser un delito afín para la organización criminal, en atención a los fundamentos de la casación 3236-2022 Cusco y el acuerdo plenario 8-2019. Esos son los fundamentos en los que se basa el juez Acu para poder señalar, ¿no?, de que el delito de cohecho no sería un delito afín para la organización criminal. Esta idea consideramos, señores jueces superiores, que no es correcta, no se ajusta a derecho, porque ambos instrumentos,
en ambos instrumentos, lo que se ha establecido es que la banda criminal, al ser una estructura de menor complejidad de la organización criminal, sus delitos afines, son delitos afines de la seguridad ciudadana, como el despojo, ¿no? Y los delitos funcionariales, al ser delitos de encuentro, no podrían circunscribirse a los fines de la banda criminal. Lo establecido por la casación, el acuerdo plenario, ¿no? No quiere decir de ninguna manera que el delito de cohecho no podría ser afín a una organización criminal. Eso implicaría desconocer, ¿no?, lo señalado por la ley 30.077, ¿no?, de crimen organizado, una norma operativa que también comprende los delitos contra la administración pública y específicamente es este delito que se le atribuye al hoy procesado. Entonces consideramos también que existe un vicio que acarrea su nulidad, señores jueces superiores. También consideramos que existe otro vicio, el juez Acu, el juez, ¿no?, en la resolución apelada, ha omitido desarrollar, motivar y justificar los presupuestos de la prognosis y gravedad de la pena, pues en el apartado solo menciona la pena del delito de cohecho, refiriendo que la Fiscalía postuló, no, 4 años, no superaría los 5 exigidos por la norma, pero no toma en cuenta la organización criminal cuya sumatoria pues haría 12 años. Entonces, por consiguiente, se cumple pues este segundo presupuesto de la prisión. Hay peligro procesal en el proceso, tomando en cuenta que hasta la fecha no se sabe de su paradero, señores jueces superiores, porque no ha estado internado en el establecimiento penitenciario. Entonces, el juez también ha omitido pronunciarse respecto a este punto, ¿no? Entonces, el razonamiento que desarrolla el juez en este apartado es errado, ¿no? Y es un vicio también para la Fiscalía, un vicio que consideramos un vicio de motivación. El imputado, ¿no?, ha presentado 11 elementos de convicción vinculados a su arraigo, pero el juez ha tomado, el juez Acu sostiene que carece de importancia pronunciarse sobre el peligro porque considera que la reforma del delito de crimen, que vendría a ser el primer presupuesto, ya ha sido enervada, al igual que la prognosis por el delito de cohecho, ya que esta no supera los 5 que exige la modificatoria de la norma procesal. Esta situación que consideramos, señores jueces superiores, un vicio de motivación aparente porque se explicó, ¿no? Se explicó anteriormente la ley especial de crimen dentro de su catálogo establece los delitos contra la administración pública. En ese extremo se ameritaba pronunciarse sobre los elementos de convicción y por consiguiente, ¿no?, el valor que se le otorgaba a estos elementos. La prognosis en atención a la sumatoria, pues, existiendo en el concurso real, supera la norma que exige en este requisito de la prognosis el señor magistrado superior. Celapú también hace mención de que en un inicio la prisión preventiva era idónea, ¿no? Y ahora ya no lo es, ¿no? Y no nos dice por qué ya no es idónea, ¿no? Y tanto más, señala de que no tiene mérito pronunciarse sobre la proporcionalidad. Pero no menciona, reitero, por qué no es idónea y a la medida y el razonamiento que permita desarrollar por qué no amerita pronunciarse sobre la proporcionalidad. La variación de prisión preventiva es una característica propia de las medidas de coerción, dada su naturaleza instrumental y temporal. Debemos hacer mención, tal como esta sala penal superior de Tambopata, en un caso anterior, ha señalado expresamente y cuya argumentación también consideramos que es la correcta, jurisprudencialmente se permite la variación, ¿no?, de la medida de prisión preventiva de aquellas personas investigadas que no han sido, vale decir, detenidas y estén internadas con esa medida en el establecimiento penitenciario, si no están en la condición de no habidos, no están fugados, ¿no? ¿Por qué? Porque la jurisprudencia sí ha desarrollado. Es una jurisprudencia que no tiene carácter de precedente vinculante, pero la sala ha dicho de que se vulneraría el principio de legalidad. ¿Por qué? Porque no está catalogado de manera expresa en el Código Procesal.
penal, y mal se haría resolver una situación de esa naturaleza si no está contemplada, cuya argumentación, cuyo fundamento nosotros también consideramos como válido, ¿no? En un Estado constitucional de derecho, los operadores de derecho estamos obligados a elaborar nuestras decisiones en función de los elementos como exige la seguridad jurídica y básicamente el principio de legalidad, ¿no? Y si no está contemplada esta figura en la norma procesal, mal hacia el juez al declararla fundada, señores jueces superiores, y así lo ha establecido también la casación 2680-2021 de la libertad, señores jueces superiores, y es en atención a estos fundamentos de que la Fiscalía solicita a este Tribunal Superior de que la resolución venida en apelación sea revocada, reformándosela se declare infundada la petición de la defensa técnica o en su defecto, señores jueces superiores, advirtiendo los vicios que hemos hecho notar, se declare su nulidad. Hemos concluido con nuestra intervención, señor magistrado superior. Muchas gracias, doctor. Gracias por observar el tiempo concedido. Vamos a correr traslado al señor abogado defensor para que observe la apelación. Doctor Ochoa, por el mismo término. Adelante, doctor. Con su venia, señor magistrado, solicito, por favor, autorización para proyectar unas diapositivas. Gracias, señor Adelante. juez. Adelante, doctor Julio, proyecte, por favor. Señor magistrado, la defensa técnica del señor Lipa Mercado ha escuchado con atención los argumentos de la Fiscalía. Señor magistrado, un minuto, por favor, tengo una incidencia, un minuto, por favor. Señor magistrado, mil disculpas. La defensa técnica ha escuchado de manera atenta a la Fiscalía y tenemos que hacer una primera precisión a su alocución. En principio, el objeto que delimita el recurso impugnatorio es precisamente el escrito de apelación. Es en ese sentido que el tema probando de la sala se tiene que circunscribir a los agravios que planteó primigeniamente la Fiscalía. Es así, señor magistrado, que el tema del señor Blanco Roca, el tema de la señora Emiliana Luna Guamán, el aporte a la campaña Hidalgo, el aporte del mayo de 2018, el tema de que no se contempla la variación normativamente, no son argumentos que estén en el escrito de apelación y por lo tanto no merecen pronunciamiento por esta sala de apelaciones el día de hoy. Son argumentos sorpresivos que lesionan el derecho de defensa. Siguiente diapositiva, por favor. Señor juez, la Fiscalía ha planteado en su recurso de apelación la revocatoria y la nulidad. No obstante esto, siguiente diapositiva, no ha precisado cuáles son los argumentos que respaldan la revocatoria y cuáles son los argumentos que respaldan la nulidad, lo ha hecho de manera indistinta, lo cual a criterio de la defensa es un defecto que tiene que ser considerado, más aún cuando existe jurisprudencia donde se indica que sí debe haber una diferenciación entre los fundamentos que respaldan la nulidad y la revocatoria. Siguiente diapositiva. Señor magistrado, el señor fiscal ha indicado una cosa bien puntual. El juez no ha atendido a todas las peticiones de la Fiscalía. Es cierto, pero la casación 453-2021, Ayacucho, justamente precisa que el juez no está en la obligación de responder a todas las alegaciones de las partes. Es por eso que la motivación escrita en la resolución se considera coherente, se considera válido, en tanto tenga un mínimo de razonabilidad y responda a las pretensiones de las partes de manera equilibrada, que es lo que ha pasado en el caso de Autos. Por eso este agravio de la Fiscalía, que no le respondió todo, no resulta de recibo. Siguiente diapositiva. Asimismo, señor magistrado, la Fiscalía ha indicado que con relación a los fundados y graves elementos de convicción, el juez no emitió pronunciamiento. Contrario sensu a esto, el juez sí ha emitido un pronunciamiento que está plasmado en la diapositiva. El juez ha indicado que por el baremo, por la variación del tipo penal de crimen organizado, no se subsume dentro de los alcances típicos de la ley de crimen organizado. Entonces, sí hubo un pronunciamiento, cosa distinta es que el fiscal no comparte el pronunciamiento, que eso es completamente válido. Siguiente diapositiva. También
la Fiscalía ha sostenido, y esto sí es muy importante tomar en cuenta, que hay una imputación por el hecho 14. ¿Ya? El hecho 14 es un soborno al señor Óscar Hugo Espinosa Chávez, donde varios miembros de la organización criminal, el señor Frank, el señor X y el señor Y, hacen una bolsa y le dan un dinero al señor Óscar Hugo Espinosa Chávez. Lo interesante de este hecho, ilustrísimo señor director de debates, es que en el factum de la Fiscalía se define una fecha, y la fecha es 8 de junio del 2018. Pero cuando analizamos el contexto de esto y vemos la fecha de los depósitos son del mes de febrero. Entonces no existe congruencia, no existe correlación, porque estos depósitos de Megared son de otra fecha anterior. Por ende, de ninguna manera podría haber un fundado y grave elemento de convicción, más aún cuando estamos en una etapa intermedia frustrada, donde por segunda vez el juez de investigación preparatoria le concede 30 días más a la Fiscalía para que subsane una acusación que el día de hoy no ha subsanado. Siguiente diapositiva. Otro de los cuestionamientos interesantes de la Fiscalía es que indica que el delito de cohecho no puede ser considerado un delito fin para la organización criminal, y esto lo dice el juez. Pero el juez, cuando indica esto, únicamente hace un reflejo de lo que la normativa recientemente incorporado, y por un criterio de prognosis de pena, desde el punto de vista del magistrado, efectivamente el delito de cohecho no sería un delito fin de la organización criminal. Esto en nada merma la ley de crimen organizado, porque muy bien el magistrado puede hacer uso de su posición en audiencia. Acá tenemos un breve resumen del desarrollo de la norma. Siguiente diapositiva. La prognosis de pena. En congruencia con el razonamiento del juez, si el juez está considerando que no se superan los elementos típicos de la organización criminal, lógicamente ese argumento se va a reflejar en la prognosis de pena. Entonces, para el juez no existe necesidad de hacer una valoración de prognosis de pena de organización criminal porque no concurren los elementos típicos. Ese es el criterio del juez de primera instancia. Y con relación al delito de cohecho, como la pena no supera los 5 años, no habría gravedad de pena. Y eso es lo que plasma la resolución. Siguiente diapositiva. La Fiscalía indica que en la gravedad de pena no se tomó en cuenta el tema de la organización criminal, ¿no? La gravedad del delito, la gravedad de la pena, el peligro procesal, pero con relación a eso ya hemos expresado que lo único que ha hecho el juez de primera instancia es circunscribirse a las recientes modificatorias del tipo penal de crimen organizado. Siguiente diapositiva. El señor fiscal también ha indicado, con relación al peligrosismo procesal, que el acusado se va a sustraer de la acción de la justicia porque nunca estuvo presente, lo cual, en honor a la verdad, es cierto, señor juez. El señor Lipa Mercado no se ha presentado ante la justicia, no lo ha hecho, se ha escondido, es cierto. ¿Pero por qué lo ha hecho? Para proteger un derecho fundamental como es el de la libertad. Por eso se ha escondido. Ahora, nadie puede ser obligado a entregarse porque eso tiene correlación, por lo menos periferia, con el principio de no autoincriminación. Es en ese sentido que el peligrosismo procesal para la defensa no existe. Siguiente diapositiva. También el señor fiscal ha indicado un argumento interesante, que la proporcionalidad de la medida no es propiamente un presupuesto material de la prisión preventiva. Acá en pantalla podemos ver, hay un error material, evidentemente, es la casación 626-2013 Moquegua, que efectivamente incorpora como un quinto presupuesto material el tema de la proporcionalidad de la medida. Entonces, el argumento de la Fiscalía que indica que este no es un presupuesto, tampoco resulta válido porque jurisprudencialmente esta casación Moquegua ha incorporado el tema de la proporcionalidad. Siguiente diapositiva. Es así, señor magistrado, que esta defensa técnica considera que la resolución venida en grado debe ser confirmada. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Ochoa. Vamos a pedirle a señor fiscal si desea hacer derecho de réplica, doctor Villalba. Señor magistrado superior, la Fiscalía se va a ratificar en sus fundamentos y en nuestra pretensión no vamos a agregar mayores fundamentos porque ya consideramos de que se expuso, señor juez superior. Gracias. Gracias, doctor. Bien, vamos a ponerla nuevamente para la escucha del señor Lipa. Señor Lipa, para que prenda su micro, por favor.
¿Sí nos escucha? Tiene que prender el micrófono de la aplicación. Hola. Ahora sí. Bien, ahora sí, Ya, le preguntamos, señor Lipa, si está usted conforme con la defensa que ha hecho su abogado. sí estoy conforme, doctor. Quisiera agregar unas cosas. Si bien es cierto, yo radico en Puerto Maldonado. Mi domicilio es en Puerto Maldonado y mis hijos siguen estudiando acá en Puerto Maldonado. Y yo estoy trabajando actualmente en la empresa Alba Marta, haciendo supervisiones, operaciones. Y que ese contrato, el compromiso había un contrato con la empresa y ya se está cumpliendo. Si es que no lo he entregado, como dice así el señor fiscal, es que tenía que dar de sustentar a mi familia, tenía que trabajar. Yo soy ingeniero de profesión. No me voy a escapar, doctor. Eso quería decir. Muy Gracias. bien, señor, muchas gracias. Bien, doctores, por favor, no se desconecten. Vamos a deliberar con los magistrados en la sala para expedir la resolución. Manténganse en línea. Muchas gracias. Conforme, señor magistrado.
Muchas gracias por la espera, doctores. Vamos a dictar la resolución correspondiente. Bien. El correlativo, conforme a los actuados que tenemos a la vista, sería el número 7 para la resolución. Resolución 07, 30 de abril del año 2025. Entonces, considerando el incidente 244 y el expediente 1034-2019, donde se ha dictado mandato de variación de la prisión preventiva del señor procesado Dix Wheeler Lipa Mercado, disponiendo la imposición de una medida de comparecencia simple. Y al respecto, el Ministerio Público ha presentado recurso de apelación, indicando lo siguiente, que en primer término habría una indebida motivación o aparente motivación de la resolución, por cuanto los argumentos que se utilizan en ella no están vinculados con la causa a pedir que presentó la defensa técnica, y se han omitido diversos datos de la imputación. De otro lado, también habría una violación al principio de congruencia procesal, porque no hay correlación entre lo que pidió la defensa técnica y lo que resultó por el juez, que habría resultado por motivos diferentes a los postulados y ventilados. Y además también habría una incorrecta aplicación de la figura de la variación, porque esta no está regulada en el código, y por principio de legalidad debería aplicarse alguna de las existentes. Motivo por el cual solicité en primer término la revocatoria de la decisión o, de ser el caso, la nulidad para que se realice nueva audiencia y expida nueva resolución. La defensa técnica ha indicado que no es así, que en realidad la resolución contiene fundamentos que justifican su posición, que podrían no ser del mismo parecer que el Ministerio Público, pero que ello no implica que haya falta de motivación. Y la discrepancia, en todo caso, sería el punto neurálgico. Y que respecto a las fórmulas que el juez de primera instancia adoptó para tomar la decisión, ellas se encuentran debidamente fundadas en derecho y además tomaron en cuenta los datos que se aportaron conjuntamente con el escrito. Y fundamentalmente porque ya se habría establecido que el delito de crimen organizado no configuraría para el presente caso, sobre lo cual esto ya ha sido explicado por el juez Acu, con lo que ya no subsistirían los demás elementos para una prognosis de pena que justifique continuar con la medida. Bien, esos son básicamente los argumentos de las partes. En síntesis, nos remitimos a lo demás que está registrado en audio en caso de ser necesario. Fundamentos de la sala, vamos a hacer el análisis correspondiente. Como se puede advertir de la resolución, en realidad, desde el folio 1 de la resolución hasta más o menos el folio 12, se ha replicado lo que dijeron las partes en síntesis, ¿no? No hay mayor análisis ahí. Luego, del folio 12 en adelante, lo que hay es una secuencia de citas normativas hasta el folio 14. El problema en el folio 14 es que se ha citado solamente la resolución que declara fundada la prisión preventiva, pero parece estar incompleta. Vamos a explicar por qué en los párrafos siguientes. También se ha hecho una mención a la resolución de la sala que confirmó la medida de prisión preventiva, ¿no? Por el término 36 meses. Ahora, en cuanto al tema procedimental, que es uno de los factores que se ha observado, antes de entrar ya en las razones del señor juez de primera instancia, se ha tramitado como variación. La defensa técnica lo ha postulado como variación, haciendo referencia a 383, es decir, lo vincula para efectos de los presupuestos, y el juez ha acogido ese pedido, lo ha tramitado como una variación, aunque le ha dado la forma de una audiencia de cesación de prisión preventiva, ¿no? No lo ha reconducido a una revisión. Está bien, eso puede ser permisible. El señor fiscal superior ha indicado que esto se
aleja del principio de legalidad. La sala también ha enunciado esto, aunque no tenemos ya, o no tenemos todavía, mejor dicho, un pronunciamiento de fondo sobre si es válida o no la variación. Hemos aceptado que la Corte Suprema ha tomado en cuenta esta figura para algunos casos, sobre todo temas de COVID, ¿no? Y dos situaciones, tema de COVID y que el procesado nunca estuvo interno. Y hemos entendido que la Corte Suprema ha utilizado esto como una especie de figura residual por su generalidad, en la medida que la cesación, por su naturaleza, exigiría que el procesado esté interno, de tal manera que la figura de la cesación da término a una situación procesal específica y determinada. El procesado no interno tendría una situación de incertidumbre procedimental en la medida que no se ha materializado la prisión preventiva. Por lo tanto, la Corte Suprema ha buscado esta solución procesal. Esto es un tema procedimental puro. La Corte Suprema lo ha utilizado en 2 o 3 casos. Para prisión preventiva tenemos una casación en específico. En otros casos lo ha utilizado para variar de comparecencia simple a comparecencia con restricciones, que en ese caso se justifica mejor porque no existen vías específicas. Pero como insisto, si bien la sala ya ha precisado algunas cuestiones que deben ser dilucidadas sobre este tema, que seguramente se harán cuando se tramite de mejor forma, por lo pronto sí reconocemos el desarrollo jurisprudencial, pero no así una norma específica que lo regule. Ahora, como esto es interpretable, el juez puede perfectamente, el juez de primera instancia, ¿no? Puede perfectamente explicar las razones por las que considera que la vía es la adecuada. Y la sala pues lo evaluará, y si está debidamente motivado no tendremos ningún problema al respecto, siempre y cuando compartamos el criterio o si fuese necesario revocarlo, ¿no? Que de eso se trata la revisión. En este caso el juez ha explicado más o menos el tema de las razones, ¿no? O sea, ha hecho invocación a una muy genérica al tratamiento jurisprudencial. No ha hecho referencia a la resolución de la Corte Suprema que nosotros hemos citado ya en otros casos, pero ha hecho mención a algunos expedientes de Arequipa, me parece, de Sala Superior, ¿no? De todas maneras, para efectos de dejar constancia, porque entendemos que el doctor Caso ya no labora en el juzgado de origen, para conocimiento del juez que vaya a actualmente revisar estas medidas, la casación es la 2680-2021 de la libertad. Este es un caso pues, de variación que hace la Corte Suprema a partir del contexto de COVID. Eso es muy importante no perderlo de vista. Bien, dicho esto, vamos a ver si efectivamente esta canalización permite a su vez un conocimiento de fondo o no, ¿no? Luego, en la página 16, 17 y 18 se hace la cita de ciertas normas, las de organización criminal con sus modificatorias en virtud de la ley 32.108 y 32.138, que ya hemos visto en otras audiencias similares, y cómo es que el Congreso modificó los parámetros de esta norma, ¿no? Estableciendo cierta reglamentación mucho más estricta para la tipificación de crimen organizado. Sobre eso no vamos a discutir, eso es la voluntad del legislador, salvo que hubiese una petición por de control difuso, no va a ser necesario ir más allá. Luego se hace mención a la casación 453-2022 nacional, que básicamente lo que hace es reproducir los términos de la norma en cuanto a lo trascendental, ¿no? Finalmente, ya, el pronunciamiento del señor juez, referido al caso concreto, obra de las páginas 18 a 22, o sea, bastante escueto. En el primer punto se dice, se imputa a Dix Wheeler Lipa Mercado, estamos hablando del 3.4.3, el delito de organización criminal y el hecho 30 sobre cohecho activo genérico. Aquí hay un problema, porque
el juez ha reducido mucho el tema de la imputación. Para hacer un cese, en cualquier circunstancia, esto es una regla general, que la sala la viene pronunciando desde el año 2017, o sea, esto no es algo nuevo. Siempre hemos dicho que para un pedido de cesación o con las nuevas reformas de variación o de revisión, es importante que el juez establezca el marco factual, es decir, cuántos hechos o qué conductas se atribuyen al procesado y a partir de ello verificar si es que han variado los elementos de convicción para esas conductas, sobre todo cuando se va a ventilar el primer presupuesto, sobre todo. Y en el segundo presupuesto de la prisión preventiva, claro que también. ¿Por qué? Porque la prognosis de pena va a depender de la elaboración aritmética de los resultados de las penas individuales. Entonces, no va a ser lo mismo, pues, que haya 8 conductas en concurso que solamente una conducta grave. Eso va a cambiar radicalmente la numerología del segundo presupuesto. Ahora, si fuese el caso que la defensa esté solicitando solamente variación o revisión o cese por arraigo, en esos casos sí es razonable entender que no necesito hacer ninguna elaboración respecto a los hechos, salvo alguna referencia a su gravedad, porque lo que se va a discutir es el arraigo partiendo de la hipótesis de que el status quo de las penas a imponer ya está ok. Entonces, aquí en este caso, el 3.4.3 es sumamente insuficiente, porque no se puede advertir la resolución qué cosa se va a la prognosis de pena y para el primer presupuesto. ¿Y por qué es la discordancia? Porque de la propia resolución que cita la Q, de primera instancia y de sala que ponía la prisión preventiva y la confirmatoria, hay una imputación por crimen organizado y 2 hechos específicos en la que el propio juez cita. Sin embargo, en el escrito del señor abogado defensor no hay 2 hechos. Hay 5 hechos, ¿no? Que están en la página 3 del escrito. Aporte de bolsa de dinero para Espinosa Chávez, aporte de bolsa de dinero para Blanco Roca, aporte para Policías de Inteligencia en medio de 2018, guías de transporte forestal de Miguel Luna, Guamán, y coordinaciones con Luis Guillermo Hidalgo Mora por órdenes de Edward Cancha. Y eso tiene sentido porque de los propios actuados que nosotros tenemos en sala, tenemos, por ejemplo, el auto de vista que se dictó en el incidente del 356, justamente a solicitud del señor Lipa Mercado, ¿dónde están exactamente estos 5 hechos, ¿no? Entonces aquí la abogada defensor ha hecho bien en invocar correctamente los hechos que se le imputan, pero el juez ha omitido este conjunto de información. ¿Y por qué es relevante? Porque si que hay un concurso, entonces ya no aplican los lineamientos que vamos a ver luego, realizados por el juez. Respecto al delito de organización criminal, en este punto podemos perfectamente concederle motivación a la resolución. Puede ser equivocado o no, pero el juez sí motiva, ¿no? El juez motiva en el punto de organización criminal que hay una modificatoria, que hay un control de acusación que ya se ha formulado, que aunque haya sido devuelto ya tiene ciertos parámetros, indica que la modificatoria estableció que los delitos de extorsión, secuestro y secreto serán básicamente los delitos fin, o aquellos otros que sean sancionados con pena privativa de libertad igual o mayor a 5 años. Y que en este caso el delito de cohecho que se le atribuye al procesado no supere este parámetro porque el inicio es de 4 en su extremo mínimo. Entonces, aquí sí está explicado y nosotros vamos a concederle eso al juez, ha motivado esta parte de la resolución. Entonces, conforme a las leyes 32.108 y 32.148, han variado los presupuestos de crimen organizado. Hasta ahí, ok. El problema es que omite por completo el pronunciamiento de los cohechos. Esa es la dificultad. ¿Por qué? Porque los cohechos, que reconoce que sí están como delitos fines y que han sido imputados a partir del escrito del señor abogado defensor, no se está estableciendo si se han considerado como su ideal, no se ha considerado si son conductas independientes
en momentos diferenciados que genera un concurso real. Y si ese fuese el caso, a partir del concurso real o ideal, hay que establecer una nueva prognosis de pena. Y esto es sumamente lógico. Si el señor juez está descartando crimen organizado motivadamente, nos parece que sí, lo que tendría que hacer como paso seguido es justamente hacer el recálculo de prognosis de pena, para ver si desechando el crimen organizado queda una pena inferior a 5 años o por el contrario el concurso permanece. Y a la luz de ese concurso verificar luego si es que existen arraigos o no. Pero lo que se ha hecho en este caso es que se ha saltado directamente de este razonamiento de crimen organizado ya a una parte conclusiva, ¿no? Que es que ya no concurre la prisión preventiva porque el delito de hecho activo genérico tiene una pena de 4 a 8 años y ya no supera el segundo presupuesto. Esto está en el punto B de este mismo fundamento 3.4. Punto 3. Entonces, esto parece ser que hereda el problema de otras resoluciones que hemos visto de este mismo juzgado, que evalúa los cohechos como si fuesen conductas diferenciadas y cada una tuviese que superar los 5 años. Y hemos explicado que eso no es posible en la medida que la Fiscalía lo haya propuesto como concurso real. Si es que es concurso real, la prognosis de pena no se individualiza. Si es que es concurso real, la prognosis de pena es tal como la norma dice, la que se va a imponer o la que se espera imponer en el juzgamiento. Entonces, la fórmula que debe hacer el juez es la misma que se haría en un eventual juzgamiento, ¿no? Tiene que haber la dosificación de penas, el establecimiento de los tercios, la aplicación de pena escalonada, siempre en términos de proyección, que es una prognosis. Y luego de eso, si el juez llega a la consideración de que ese conjunto de penas, por ejemplo, no son solamente graves, o sea, a veces que superen los 4 años, solamente llegan a, perdón, 5 ahora, ¿no? Solamente llegan a 7 y no genera un gran peligro procesal, bueno, tomará su decisión. De repente las penas sumadas llegan a 20, entonces el escenario va a ser otro distinto, pero esta parte no la ha hecho el juez en primera instancia. Ahora, respecto a la casación 3236-2022 Cusco, esta es una casación que solamente tiene que ver con crimen organizado, e incluso, ni siquiera tanto, porque ya hemos explicado en otra audiencia, de la revisión exhaustiva de la casación, más allá de la sumilla, porque la sumilla sí da a entender que es eso, el tema decidente de esta casación fue sobre banda criminal, no sobre organización, incluso su mención aquí es impertinente. Nunca fue desarrollo de esta casación la organización criminal. Entonces, ese es el problema principal, el apartado B del fundamento 3.4.3, que no desarrolla para nada el tema de cuántos cohechos quedan. Ese es el tema de fondo. ¿Cuántas conductas calificadas como cohecho quedan? Si esas quedan, ¿cómo se van a aplicar su prognosis de pena, ya descartando el crimen organizado? Y si eso, pues, finalmente genera o no alguna cuestión relativa al arraigo. ¿Por qué? Porque si solo fuesen 2 cohechos, que es lo que básicamente se aprecia en la apelación que citó el juez, aunque en realidad son 5. Pero suponiendo que sean 2, ya con el solo hecho de que sean 2 en concurso, ya superan los 5 años. Luego habría que ver hasta qué punto llegan, ¿no? Como hemos explicado. Entonces, este punto debe ser de especial cuidado por parte del juez que vaya a resolver el incidente. Más aún, y en eso tiene mucha razón el doctor Villalba, acá está el problema, pues, de correlato entre lo que se pide y lo que se resuelve, ¿no? Principio de congruencia procesal. Si la defensa está postulando 5 hechos en su escrito, además de crimen organizado, el juez tiene que resolver en función de esos 5 hechos, además de crimen organizado. Entonces, no puede dejar en el aire 4 hechos, ¿no? Luego ya el juez hace en la última página unos análisis, que incluso algunos son muy raros. Por ejemplo, se habla en el 3.5 de nuevos elementos de convicción ofrecidos, y en el escrito sí se hace mención de algunos elementos de convicción aplicables. En la página 8 del escrito de la defensa dice con claridad, nuevos elementos de convicción. Sin embargo, en la resolución, el juez dice, no se han presentado nuevos elementos de convicción. Entonces,
la incongruencia es notable, ¿no? Luego se hace un desarrollo totalmente innecesario de la revisión periódica, porque no se tramitó como revisión periódica, se tramitó como variación. Y por último, hay un apartado muy pequeñito de peligro procesal, el 3.8, y aquí se nota mucho más el problema, ¿no? Porque dice que como ya se ha desaparecido el primer presupuesto, entonces ya carece de objeto hacer el análisis de la RAI. Y el criterio de la sala, en el escenario que propone la defensa técnica, el criterio más importante era el de la arraigo, ¿no? ¿Por qué? Porque no se aprecia que se haya desvanecido el primer presupuesto de la prisión preventiva. Bien, entonces ese es el tema. Ahora, solo para cerrar, es importante establecer que la proporcionalidad no es un presupuesto propiamente de la prisión preventiva. Es igual que la variación, es la misma idea. Sí se puede encontrar una norma que regula proporcionalidad en las reglas generales de las medidas coercitivas, ahí está. La norma establece que las medidas de coerción personal se imponen siempre respetando el principio de proporcionalidad, pero no es un presupuesto. La casación 626-2013 Moquegua lo que dice categóricamente es que hay que discutir ese tema, porque está incorporado en la norma general. Y es una característica propia de las medidas cautelares, ¿no? La proporcionalidad, pero no son presupuestos. Entonces, por eso es que esta sala superior en algunas ocasiones ha tomado una forma de interpretar esto, puede haber otras, en el sentido de que hay una transversalidad en la proporcionalidad, pero eso es una forma de interpretar, no es un mandato normativo. Pero no es propiamente un presupuesto. Los presupuestos siguen siendo tres, ¿no? La existencia grave y con elementos de convicción, la prognosis de pena superior a 5 años y la existencia o no de peligro procesal. Bien, entonces, haciendo esa precisión, vamos a disponer, pues ojalá que estos temas se resuelvan prontamente, porque en realidad generan una sobrecarga innecesaria si es que estuviesen correctamente canalizados. Podríamos resolver los fondos, ¿no? Que eso es lo que se espera. Bien, parte resolutiva. Conforme a los fundamentos se resuelve declarar fundada la apelación del Ministerio Público en el extremo de la falta de motivación e incongruencia de la apelada, y se resuelve declarar nula la resolución disponiendo que una vez produzca la bajada de autos, un nuevo juez convoca audiencia complementaria e expida nueva resolución, observando los lineamientos establecidos por esta sala. Y bien, entonces esa es la resolución de autores, vamos a notificarlos en este acto. Ministerio Público. Conforme, señor magistrado superior. Defensa técnica. No conforme con la resolución, señor director de debates, con el mayor respeto, y interponemos recurso extraordinario de casación, el mismo que formalizaremos en el plazo de ley. Muchísimas gracias. Para tal efecto, señor magistrado, si no fuera mucha molestia, la remisión del acta, por favor. Claro que sí, doctor, no hay ningún problema. Vamos a redactar el acta, porque ya también la Corte Suprema estableció algunos lineamientos sobre esta materia. Entonces, para que usted pueda tener acceso a ella y en virtud de los argumentos de la sala pueda también formalizar el recurso, ¿de acuerdo? Entonces vamos a remitirle en el más breve plazo el acta correspondiente. Muy bien, entonces muchas gracias, doctores, por su participación. Nomás por concluir la audiencia, siendo las 10 de la mañana con 12 minutos. Muy buenos días con todos. Muy buenos días, doctores, con su permiso. Buenos días, señores jueces superiores, con permiso.